Buenas tardes. Hoy les vamos a explicar la realización de la práctica del laboratorio número 4 de física, que tiene por tema movimiento parabólico y caída libre. Mi grupo está conformado por Jason Palomino, Duan Jaramillo, Daniela Polo y mi persona, Estefanía Rodríguez. Cabe aclarar que esta guía de laboratorio fue editada y cambiada para realizarla de manera virtual. Pues la página que utilizamos para realizar la práctica fue pet.colorado.edu. Pues esta, en la opción de laboratorio, nos permite generar un simulamiento del movimiento parabólico del lanzamiento de un objeto desde un cañón. Eh, pues aquí en esta parte podemos cambiar el ángulo. Podemos cambiar la altura del cañón, la rapidez inicial, la gravedad con la que vamos a trabajar y pues también el objeto que vamos a lanzar. Pues el objeto que vamos a lanzar va a ser la bala del cañón. Entonces, pues la guía nos dice que trabajemos con una rapidez inicial de 18 metros por segundo y que la altura va a ser de 0 metros. Y probemos con tres ángulos distintos. Pues el primer ángulo nos dice que es de 60. Lo que hacemos aquí es poner el ángulo de 60 y disparar el cañón. Entonces aquí se va a mostrar pues la distancia que hay desde donde cae la bola del cañón hasta desde el cañón hasta donde cae la bola. Y pues esto nos muestra la simulación del movimiento parabólico. Pues así hacemos lo mismo con los otros datos. Cambiamos el ángulo de 45. Disparamos. Nos hace la simulación del movimiento parabólico. Luego cambiamos el ángulo a 70, como nos dice en la guía de laboratorio. Disparamos y ahí nos muestra la simulación del movimiento parabólico. Pues simplemente tendríamos que tomar los datos ya y después proceder a los cálculos. Mi compañera le va a explicar el otro movimiento. Bueno, aquí le haremos la demostración del movimiento semiparabólico. Bueno, dice en la guía que tenemos que hacer, queda con la misma altura, entonces teníamos una altura de 15 metros con un ángulo de 60 grados. Aquí podemos ver la rapidez inicial, que sería su aceleración, que es de 18 metros, y lo único que hacemos es disparar. Ahí podemos ver la simulación del movimiento semiparabólico y aquí vemos la distancia que hay desde el cañón hasta el punto donde cae el objeto. Entonces también nos dice que tenemos que hacerlo con un ángulo de 70, ponemos con un ángulo de 70 y ahí nos muestra pues la segunda simulación, y la distancia que hay del cañón a donde cae el objeto es de 25.8 metros, y hacemos lo mismo con el ángulo de 45 grados. Le damos disparar el cañón y ahí se ve la simulación y tenemos una distancia de 44.3 metros. Ahora mi compañera Stephanie les va a explicar los cálculos que se hicieron con respecto a las simulaciones. Entonces, en las preguntas formuladas a partir de la realización de la práctica, nos dice que calculemos el tiempo de vuelo de cada muestra. Pues yo simplemente les voy a explicar eh, el cálculo del tiempo de vuelo, pues utilizando con el primer ángulo que utilizamos. Para calcular el tiempo de vuelo tenemos la siguiente fórmula, que es 2 por la velocidad inicial por seno del ángulo sobre la gravedad. Aquí tenemos los datos. Sabíamos que la velocidad inicial era de 18 metros por segundo, el ángulo de 60 y la gravedad, que equivale a 9.8 metros por segundo cuadrado. Aquí en esta parte lo que hacemos es reemplazar
Entonces, 2 por la velocidad inicial, que es 18 metros por segundo, por seno del ángulo, que el ángulo es 60. Y eso lo dividimos entre la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Y eso nos va a dar un resultado de 3,18 segundos. Entonces ya tenemos el tiempo de vuelo de la primera muestra. Después, para calcular el alcance horizontal, tenemos otra fórmula, que es la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Y aquí tenemos el resultado. Reemplazamos la velocidad inicial al cuadrado por seno 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Y eso nos da un alcance horizontal de 20,6 metros. Bueno, ahora les mostraré pues los cálculos de la altura máxima y como podemos ver en la ecuación, como podemos ver en esta ecuación, pues la altura máxima es la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pues con el primer ángulo que tenemos, que es de 60 grados, simplemente lo que hacemos es reemplazar los datos, que como ya sabemos, la velocidad inicial o la aceleración es de 18 metros sobre segundo, el seno de 60, y eso nos daría 12,39 metros. Con el ángulo de 45, 8,26 metros, y con el ángulo de 70, 14,59 metros. Bueno, también nos hacen una pregunta que cuál sería la diferencia que puede haber entre los dos tipos de simulaciones que hicimos. Y la diferencia sería que para el movimiento parabólico se necesita un ángulo inclinado, pero que la altura o sea, no tiene una altura. Cambio, en el movimiento semiparabólico tiene un ángulo, pero se inicia desde una altura, desde una máxima altura. A continuación vamos a proceder a realizar la segunda parte de la guía, que es caída libre. Aquí podemos ver los incisos, pero para el mejor desarrollo de la guía, mi compañero Jason me va a ir dictando cada una de las pautas. Entonces, le damos aquí, ingresa el simulador que recrea la caída de las dos esferas. Listo, ingresamos. Mano, para la primera esfera, que es de unicel, contendrá una masa de 0,60 kilogramos y un radio de 0,15. Ok. Para la segunda esfera, la cual es de oro, tendría un radio de 0,07 y una masa de 31,05. En la altura de la torre sería de 300 metros y el lapso de viento es de 1,20. Bueno, entonces vamos a dejar soltar ambas esferas. Podemos ver que iban iguales hasta que esta ganó aceleración debido a que esta corta más el viento por el tamaño que ocupa. Mientras vamos a esperar que ambas caigan para ir llenando los datos de la tabla. Mano, regálame la velocidad inicial. Bueno, contamos con una velocidad inicial de 10, bueno, de 0, obviamente. La velocidad inicial es de 0 para ambas esferas. La velocidad final La, de la esfera la 1 velocidad inicial de la velocidad final de la esfera 1 es 17,12 metros sobre segundo. La de la esfera 2 es de 75,46. el tiempo El inicial tiempo inicial para ambas esferas es de 0 segundos. El tiempo y final el tiempo para la final. primera esfera es de 19,9 segundos y para la segunda de 8,4 segundos. El inciso número 3 dice, obtenga la velocidad de la gráfica contratiempo y la altura contratiempo. Aquí podemos observar la gráfica de velocidad contratiempo y la altura contratiempo.
Aquí está para ambas esferas. La línea roja representa la esfera de unicel y la línea verde la de la esfera de oro. El inciso número 4 que nos dice, Explique los datos obtenidos y los factores que influyeron en ambas esferas. bueno, los datos obtenidos, aquí los pudimos obtener mediante el simulador. ¿Qué pudo influir en estas esferas? Pues el viento, ya que si quitamos el viento para ambas esferas, digamos que estamos trabajando en el vacío. Ambas esferas, independientemente de su masa y su radio, su volumen, van a caer al mismo tiempo. Y lo podemos observar, caen al mismo segundo. Pero el factor que más influye es la fricción generada por el aire, que hace que la que tiene mayor, la que ocupa mayor cuerpo, caiga más lento.